Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Anton tiruriruriru, Anton tirurirura, Anton tiruriruriru, Anton tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Queridos hermanos en el Señor, Dios los colme de grandes bendiciones. En este segundo día de la novena de Navidad, los invitamos a que nos acompañen en la reflexión de la enseñanza, el anuncio del Salvador. Bienvenidos. Anton tiruriruriru, Anton tirurirura, Anton tiruriruriru, Anton tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo, a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Queridos hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, estamos compartiendo la novena de Navidad. Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. La característica central del Adviento es la oración, la penitencia, la mortificación y el ayuno, porque el alma que está en la espera del Mesías reconoce que sin Dios está dominada por el pecado y por lo tanto su horizonte es un horizonte vacío que se llena solo de amargura y pesar. El motivo de la alegría del Adviento radica en aquello que se espera, el nacimiento del Mesías, que no habrá de verificarse en el pesebre de Belén, porque ese evento ya sucedió en el tiempo y es único e irrepetible, sino que el nacimiento habrá de verificarse en un nuevo pesebre de Belén, en un nuevo portal de Belén, el corazón del hombre. Hoy vamos a compartirles esta enseñanza que se llama el anuncio de un Salvador nacido de la Virgen María. Pero quiero hacer inicialmente una pequeña introducción. Todos sabemos, como dice la Escritura y la doctrina de la Iglesia, que Dios todo lo creó bueno en gran manera. Génesis 2:1. Y creó a nuestros primeros padres y les propone Dios un plan para su salvación y para la salvación de todo el género humano. Adán y Eva desobedecieron a Dios y por eso entró el pecado en el mundo. Ellos, tentados y engañados por el maligno, desobedecieron el plan de Dios y como consecuencia viene la muerte, viene el pecado
y todas las consecuencias que este pecado trae. Pero ya, desde el comienzo de la creación, Dios anuncia la salvación para toda la humanidad en la persona de su Hijo, que nacerá de la Virgen María. Dios promete desde ya la salvación de todo el género humano por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Está la palabra que se llama protoevangelio en Génesis 3:15 que quiero compartirles. Dice Dios: enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella quebrantará tu cabeza, y tú podrás acechanzas a su calcañal. Génesis 3:15. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esta, o sea, de la Virgen María. La tradición cristiana ve en este pasaje el anuncio del nuevo Adán, que es Cristo, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, el 21 al 22 y verso 45. El nuevo Adán, que por su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice San Pablo en Filipenses 2:8. Repara con sobreabundancia la descendencia de Adán, Romanos 5, 19 al 20. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada por el protoevangelio la madre de Cristo como nueva Eva. Es decir, como dice San Ireneo, si por un hombre, Adán, entró el pecado, por un hombre que es Jesucristo, entra la redención y la salvación al mundo. Si por una mujer, Eva, que desobedeció, por otra mujer, María, que obedeció, viene el Redentor y la salvación del género humano. Muy bien, pero continuemos. 736 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, Dios habló por boca de los profetas, especialmente por boca del profeta Isaías, anunciando el nacimiento de su Hijo de la Virgen María. Isaías 7:14. He aquí, dice Dios, por boca del profeta Isaías, que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios dice, una virgen está encinta, es una profecía, y va a dar a luz un hijo, solamente uno, el Hijo eterno de Dios. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas 5, del 1 al 4. Dice Dios por boca del profeta Miqueas: Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará Él grande hasta los confines de la tierra. O también Isaías 9, el 1 al 5. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la Paz. También lo proclamó ya en el Nuevo Testamento el evangelista Mateo 1, 21 al 23. Dará a luz un hijo, le dice el ángel a San José, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ved,
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermano, estas son las profecías. Esta es una realidad, esta es una verdad, cuando Dios anuncia por boca de los profetas el nacimiento de su Hijo. Hablemos un poquito de Jesucristo. Antes de venir al mundo, a la tierra, hablemos de lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo es la palabra, el Verbo es el Hijo eterno de Dios, y el Verbo estaba con Dios, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios en su eternidad estaba siempre con su Verbo. Hay una explicación teológica. Cuando habla del griego neopos hilums o f y en el latino apud deum, lo interpretan y el verbo era en Dios y otros con Dios, otros cerca de Dios. Y todas estas expresiones indican la distinción de la persona del verbo de la del Padre. Así como la proposición, el verbo era Dios, explica claramente la unidad de la esencia divina. Diciendo con Dios se da a entender la distinción de personas, es decir, uno es el Padre y otro es el Hijo. Y diciendo en Dios se da a entender la unidad en la esencia. Son de la misma naturaleza divina, consustancial, el Hijo como el Padre. La palabra verbo era Dios, se da a entender la unidad de esencia. El Hijo nació de la sustancia del Padre, sin principio, antes de todos los siglos. Engendrado desde toda la eternidad, fue engendrado de Dios Padre, de la misma naturaleza divina, Dios de Dios, de la misma sustancia, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Lo dice el Salmo 2, 7, el Evangelio de San Juan 1, 18 y el Magisterio de la Iglesia, Enrique Edición número 13. El Verbo era Dios, será el fundamento para la doctrina de la unidad en la naturaleza divina, entre el Padre y el Hijo, dos personas distintas en una misma naturaleza. Según la fuerza de la expresión original, así estaba con Dios, el cual estaba en el Padre antes de todos los tiempos y al fin se manifestó. Y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, dice el Magisterio de la Iglesia en el símbolo de quincumpe. Continuemos hablando de ahora sí de la encarnación del Hijo de Dios. El anuncio del ángel y los misterios de la encarnación de Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 35, nos dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Le dice el ángel Gabriel a la Virgen María. Y dijo María al ángel, oiga, ¿cómo se hará esto? Porque no conozco varón. Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra la virtud del Altísimo, y por eso el fruto santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Qué linda esta palabra. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios en dos naturalezas, la divina y la humana, y en la singularidad de una sola persona. Hablemos de la fe de la Bienaventurada Virgen María para recibir al Hijo eterno de Dios. La Santísima Virgen María es un ejemplo de fe. Primero, la Santísima Virgen María oyó la palabra de Dios a través del ángel
que le propone si quería aceptar ser madre del Hijo de Dios. Lucas 1, 26 al 32. Segundo, ella creyó la palabra de Dios, le creyó a Dios, tuvo fe, creyó en la promesa de Dios. Lucas 1, 31 y 35. Tercero, ella aceptó ser templo vivo de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, antes del misterio de la encarnación. Lucas 1, 38, porque ella le dice al ángel mensajero de Dios, dile a Dios, santo ángel, que aquí está la esclava de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, cumple en mí tus planes, cumple en mí tus designios, cumple en mí tus propósitos. Y cuarto, la Virgen María estuvo en actitud de oración y así fue la Madre de Dios por haberse encarnado y hecho hombre el Verbo de Dios, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, y el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es muy bello, hermanas y hermanos, porque estamos celebrando Navidad. Navidad es el nacimiento de Jesús en la Bienaventurada Virgen María. Nacimiento de Jesús hoy, como dice San Pablo, en nuestros corazones, para celebrar Navidad. ¿Cómo se obró el misterio de la concepción de Jesucristo? Miremos lo que dice el Catecismo Católico explicado y lo que dice la Conferencia Episcopal de Colombia. Habla sobre la concepción de Jesucristo. La concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Santa Virgen María. El misterio de la concepción de Jesucristo se obró de esta manera. En el vientre de la Virgen María, el Espíritu Santo formó de la sangre de esta señora un cuerpo perfectísimo. El Espíritu Santo creó un alma y la unió a aquel cuerpo. A esta alma se unió el Hijo eterno de Dios, y el que antes era solo Dios, quedó hecho Dios y hombre. Como dice la antífona tercera de Navidad, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. De manera que así dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, verso 20 y Lucas 1, 35. Jesús fue concebido, esto es, sin elemento humano, por obra y gracia del Espíritu Santo. Hablemos un poquito más de la encarnación. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, Juan 1:14. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. La encarnación es pues el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo, es decir, de Jesucristo. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Dice San Juan, 1 Juan 4:2, podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esta es la alegre convicción de la Iglesia desde los comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en carne. Y lo dice también 1 Timoteo 3:16. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 108, 109, 114. O sea, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Hay algunas herejías. En el siglo IV se presentó alguna herejía donde decían que Jesucristo era solamente un profeta común y corriente, que no
era el Hijo eterno de Dios. Y negaban que la Virgen María hubiera podido encarnar al Hijo eterno de Dios. Entonces, son herejías, donde dicen que Jesús era solo un hombre, pero no era Dios. Negaban la divinidad y negaban así la maternidad divina de la Virgen María. Estos se llaman herejías, error en materia de fe, de verdad y de doctrina. Hablemos sobre la unión hipostática. Por esta obra del Espíritu Santo se realiza el misterio de la unión hipostática. Esto es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, de la divinidad con la humanidad, en la única persona del Verbo, Hijo. Lo que dice la encíclica Domini Edificante número 50. Hablemos un poco del tiempo de la unión hipostática. Dice, y no fue primero concebida la carne en el seno de la Virgen, y luego vino la divinidad a la carne, sino inmediatamente apenas vino el Verbo a su seno, inmediatamente conservando la virtud de su propia naturaleza, el Verbo se hizo carne. Ni fue primero concebido y luego ungido, sino que el mismo ser concebido por obra del Espíritu Santo se hace carne de la Virgen María. Fue ser ungido por el Espíritu Santo. Lo que dice el documento de la Iglesia. La pregunta, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Y nos contesta el Catecismo de la Iglesia Católica, los santos padres de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia. Dice, con el credo niceno-constantinopolitano, respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Bendito y alabado sea Dios. El Verbo se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con Dios. 1 Juan 4:10. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:14. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. 1 Juan 3:5. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenía importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacer bajar a nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en estado tan miserable y tan desgraciado, dice San Gregorio de Niza? Queridos hermanos, el Verbo se encarnó para que conociéramos así el amor de Dios. Como dice San Pablo, 1 Colosenses 1:15, Dios, que es invisible, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, en su Hijo, primero, anterior a todo lo creado. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder sobre este mundo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que el Verbo se encarnó para que conociéramos así el amor de Dios. Por eso dice el Evangelio de San Juan 3:16, amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Y en 1 Juan 4:9 dice la palabra de Dios, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él.
Por eso, cumplida la plenitud de los tiempos hace 20 siglos, Dios envió a su Hijo que nació de la Virgen María para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Así dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4-5. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Queridos hermanos, Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, en la singularidad de una sola persona. Por eso preparémonos para recibirlo realmente en el sacramento de la Eucaristía, porque después de la consagración por el ministro de Dios en el sacramento de la Eucaristía, Jesucristo está vivo, real, escondido y verdadero. Y preparemos nuestros corazones, nuestras almas, para recibirlo de una manera nueva. El Señor los bendiga, las bendiga a todas. Un feliz día. Anton tiruriru, Anton tirurirura, Anton tiruriruriru, Anton tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Gozos. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano. Que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niños se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro celo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras que esperamos que vuelvas, Señor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, deja en el cielo la más bella flor. Oración a la Santísima Virgen María.
Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias, haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad, que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Salve reina y madre, salve dulce amor, deja a mí del cielo la más bella flor. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. Amén. Oración al Niño Jesús. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. A esta baja tierra vino por